Después de 6 meses, la reforma laboral volvió a ser citada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, proyecto que lleva 16 artículos votados de los 98 que la componen, pero cuyo trámite debe concluir en su primer debate antes de finalizar la legislatura, o de lo contrario se hunde. Para esta legislatura, que termina el 20 de junio, nosotros tenemos que haber cerrado todo el primer debate. A pesar de la presión que se advierte por el tema de los tiempos, los legisladores de la bancada de gobierno no están dispuestos a aceptar artículos que vayan en contra de la reforma, como sucedió con la Ley Estatutaria de Educación. No podemos permitir que pase lo mismo ni con la reforma pensional ni con la reforma laboral. Es decir, todo aquello que sea regresivo para los trabajadores y las trabajadoras, pues tiene que ser completamente rechazado, no solo por nuestra bancada, sino también por el gobierno. La reforma ya aprobó aspectos como la jornada nocturna, que actualmente se paga desde las 9 de la noche y ahora pasaría a ser desde las 7 de la noche, y también que si se trabaja el día de descanso, dominicales o festivos, se pagaría el 100% y no el 75% como es hoy. Hay artículos fundamentales para los trabajadores y trabajadoras, regresan derechos perdidos hace 22 años. Todos los partidos estamos de acuerdo, como pues los principios, la relación de horas extras, el trabajo familiar, comunitario, la flexibilidad en el horario laboral para los cuidadores, protección al trabajo femenino y rural. Sacar una reforma laboral con temas de dignificación de derechos individuales y que lleven a la formalización y a la creación de nuevos empleos. El tema de mayor discusión se advierte que será el de derecho colectivo, es decir, el sindicalismo. A partir del miércoles estaríamos ya entrando en lo más álgido del debate, que es el derecho colectivo. Hay unas resistencias que definitivamente son muy importantes para poderle dar trámite a toda la reforma tal cual como la quiere el gobierno. El bloque colectivo lo único que hace es incentivar que hayan conflictos laborales y no generará empleos, que es lo que debe buscar la reforma laboral. Lo que generará serán despidos. Y allí seguramente tendremos demasiados problemas en el futuro. El Partido Conservador ha apoyado esta reforma con la presentación de 41 proposiciones, incluyendo el primer empleo para los jóvenes. El incentivo para la contratación de aprendices, que nos parece muy importante a la hora de incentivar en el primer empleo, en generar a aquellos aprendices la posibilidad de acceder al mercado laboral, al campo laboral, y tengan la posibilidad de generar unos ingresos. La bancada de gobierno en la Comisión Séptima de la Cámara aspira a sacar la reforma laboral en 3 debates, tal como sucedió con la reforma pensional. La reforma laboral, que hace parte del paquete legislativo de la plataforma del gobierno, no ha sido objeto de ningún trámite en el Congreso en 2024, pero la presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en la que hace trámite, dice que no está inactivo. Desde diciembre del año pasado, la reforma laboral no ha vuelto a ser programada para su discusión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Nadie puede pensar que yo como presidenta no he querido agendar para engavetarlo o para poner palos en las ruedas, sino que simplemente lo que estamos haciendo es nutriendo más el proyecto. María Eugenia Lopera, presidenta de la Comisión Séptima, asegura que en dicha célula congresual se decidió atender otros frentes de discusión, como proyectos de ley de los representantes y debates de control político, pero que en la semana que entra se definirá un nuevo debate de la reforma. En semana de Pascua me pueda reunir con la mesa directiva, con la vicepresidenta Karen López, con el secretario, allí tomaremos la decisión. La postergación del debate, se afirma en los pasillos del Congreso, es porque el gobierno no cuenta con los apoyos para lograr pasar los artículos polémicos que aún no se han debatido, como son los que buscan proteger la libre asociación para formar sindicatos, el fuero y los derechos de estabilidad reforzada en las empresas. El concepto de trabajo digno y decente. Hay que insistir en poder comprender por qué hay unas organizaciones internacionales han venido planteando que se deben reconocer los derechos de asociación, y eso es parte de un debate que es profundo al interior de la Comisión. Esa entidad internacional es la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Colombia ha suscrito convenios internacionales para fomentar la libre asociación, pero no los implementa, y se advierte que la aprobación de esos artículos incidirá directamente en la calidad laboral. Y que la productividad y competitividad del país no pueden bajo ninguna circunstancia verse sacrificados nuevamente. Las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras no se pueden aplazar. Durante el debate de la reforma ya se aprobaron artículos relacionados con el derecho individual. Horas extras a temas de domingos mejor remunerados, dejar sin piso jurídico
la reforma que hizo el presidente Álvaro Uribe con la ley 789 del 2002. Pero para el trámite de los artículos de derecho colectivo hay una cerrada oposición. Pero en temas de derecho colectivo es bastante difícil porque cambian mucho las condiciones frente al tema de lo que es el pacto colectivo, frente al tema de los fueros sindicales, frente al tema de la inamovilidad, por ejemplo. En la reforma laboral se consagra que en aquellas empresas donde hay sindicatos formales no se permita la creación de pactos colectivos que son promovidos por los mismos dueños de las empresas. La reforma laboral, que era la que mejor ambiente tenía en la mayoría de bancadas del Congreso, no podría ser puesta en marcha en un contexto de crisis económica como la que las actuales cifras predicen. Uno de los líderes del pacto histórico pide aplazarla. Marta Olaya. Mónica, el mismo representante David Racero llegó hace unos días a la conclusión de que lo mejor es aplazar esta discusión porque el palo no está para cucharas, es decir, cuando haya un mejor momento económico. Aunque gremios de la producción, académicos y congresistas están de acuerdo en que la reforma laboral es necesaria para adecuar el mercado del trabajo a la época, el mismo representante del pacto histórico, David Racero, piensa que en este momento es mejor archivar la iniciativa, porque con la desaceleración económica su impacto inmediato podría ser negativo. Los académicos dicen que no hay ambiente político en el Congreso para debatir las tres reformas banderas del gobierno: la pensional, la laboral y la de salud. En este momento el ambiente político no está para de pronto continuar con la ambición o la gran meta que tenían de conservar las tres propuestas. Resultado, pues obviamente la proposición de archivo, y quedará plenamente la discusión para darle un poco más de agilidad o trámite, en este caso en particular, a la reforma pensional. Según cálculos de Fedesarrollo, de aprobarse la reforma tal y como está planteada, destruiría más de 300.000 empleos formales, lo que agudizaría la crisis en medio del estancamiento de la actividad económica que enfrenta el país. Los académicos y expertos ponen sobre la mesa la posibilidad de replantear la reforma y volverla a presentar el año entrante. Lo mejor es parar este proyecto, volverlo a repensar completamente, conciliarlo con todos los estamentos de la sociedad civil y plantear eventualmente la erradicación de esta reforma en la próxima legislatura o incluso el próximo año. No es el momento, y el articulado que ha venido discutiendo el gobierno tampoco es el que necesita el país. Desde la academia también proponen alternativas para aliviar el flujo de caja de las empresas, como diferir el pago de primas, intereses a las cesantías y otras alternativas. Empezar a pensar en montos salariales en donde se pueda permitir el pago diferido de prestaciones sociales. Yo creo que eso aliviaría la carga de la mediana y la pequeña empresa en un momento como el que estamos viviendo. Actualmente la reforma laboral se encuentra estancada en la Comisión Séptima de la Cámara. Fuentes del gobierno confirmaron a Noticias 1 que por ahora no se ha contemplado la idea de archivarla.